Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 23 de julio del 2018. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 35, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 69-6-2018-1, que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Humano, así como de varios diputados, en el sentido se emita la ley especial para el subsidio y financiamiento a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y para la transferencia de los inmuebles a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular y posteriormente su transferencia a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua del Centro Histórico de El Salvador. Se explica en la iniciativa que el objeto de esta consiste en establecer las condiciones y procedimientos para el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano en calidad de ejecutor del proyecto denominado Recalificación Socioeconómica y Cultural del Centro Histórico de San Salvador y de su función habitacional mediante el movimiento cooperativo, a fin de poder otorgar subsidios y financiamientos a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua del Centro Histórico de San Salvador. Con fecha 9 de julio se recibió al viceministro de Vivienda, arquitecto José Roberto Gómez Espinosa, conjuntamente con miembros de FESCOBAM, quienes justificaron la necesidad de aprobar la iniciativa para el mejoramiento integral del Centro Histórico de San Salvador. Asimismo, para efectos de mejor ilustración, también fue conocida la opinión de la Alcaldía Municipal de San Salvador, quien demostró su respaldo a dicha iniciativa. La Comisión, luego de efectuar el estudio correspondiente, estima procedente aprobar la iniciativa, pues permitirá potenciar desarrollos habitacionales en beneficio de familias de escasos recursos económicos, razón por la cual se emite dictamen favorable que lo hace al conocimiento del Honorable Pleno, adjuntando el respectivo proyecto de decreto. Me permito leer el proyecto de decreto, señor presidente. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que el artículo 119 de la Constitución de la República declara de interés social la construcción de viviendas y que dicha disposición señala que el Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda, fomentando así la inversión y el financiamiento. Romanos 2, que el artículo 114 de la Constitución de la República establece que el Estado se protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, facilitando su organización, expansión y financiamiento. Asimismo, el artículo 7 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas establece que podrán constituirse cooperativas de diferentes clases, tales como las cooperativas de vivienda, cuyo objetivo social es el de proporcionar a sus asociados viviendas, adquiriendo suelos para construir, reconstruir en altura o vivienda lineal y o urbanizarlos. Dichas cooperativas de vivienda se han constituido como asociaciones promotoras de viviendas para aquellas familias de bajos ingresos. En la actualidad se está consolidando como una de las alternativas modernas viables para acceder a una vivienda asequible. Romanos 3, que las cooperativas de vivienda se sustituyen sobre la base del principio de solidaridad. Es así que se ha establecido, conforme al estudio socioeconómico presentado por la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FESCOBAM, en abril del 2017, que alrededor del 47% de los asociados a las cooperativas de vivienda cuenta con un ingreso mensual menor a $300 de los Estados Unidos de América, siendo esta una población en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Romanos 4, que los artículos 2 y 31, respectivamente, la ley del Fondo Nacional de la Vivienda Popular establece que el objeto fundamental de la institución es facilitar a las familias salvadoreñas de más bajos ingresos, una solución a su problema de vivienda,
a través de mecanismos que permitan calificar como instituciones autorizadas o cooperativas de vivienda, entre otras, para ser usuarias facilitadoras de las operaciones financieras, con el propósito de beneficiar a la población objeto, para que finalmente tengan acceso a financiamiento. Asimismo, la facultad de entregar contribuciones o subsidios en dinero o especie a través del programa de contribuciones para vivienda. Romano 5, que mediante decreto legislativo número 424 de fecha 25 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial número 154, tomo 400, del 23 de agosto del mismo año, fue calificado en todas sus partes el acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de El Salvador para la realización del proyecto denominado Recalificación Socioeconómica y Cultural del Centro Histórico de San Salvador y de su función habitacional mediante el movimiento cooperativo, el cual tiene por principal objetivo contribuir a la recuperación social y económica del Centro Histórico de San Salvador, favoreciendo el regreso a su uso residencial y la reducción del déficit habitacional por medio de intervenciones articuladas en ese sector, con reforzamiento del modelo cooperativo. Romano 6, que mediante decreto legislativo número 673 de fecha 2 de mayo de 2014, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 403 del 13 de ese mismo mes y año, fue aprobado el acuerdo financiero estableciendo, entre otras, las condiciones y modalidades para el desembolso del crédito blando otorgado por el Gobierno de la República Italiana al Gobierno de la República de El Salvador. Romano 7, que mediante decreto legislativo número 749 de fecha 10 de agosto del 2017, publicado en el Diario Oficial número 163, tomo 416 del 4 de septiembre del mismo año, fue ratificado en todas sus partes el canje de notas relativos a la enmienda 1 al acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de El Salvador para la realización del proyecto denominado Recalificación Socioeconómica y Cultural del Centro Histórico de San Salvador y de su función habitacional mediante el movimiento cooperativo. Modificándose, entre otros, el artículo 4, numeral 2.2, el cual establece que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano, a través del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, será la contraparte directa de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo, AICS, siendo responsable de la ejecución, supervisión, rendición de cuentas del acuerdo, quedando establecido que para la preparación, planificación y ejecución de las obras de construcción o reestructuración de las viviendas, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano otorgará recursos a las cooperativas mediante contratos de financiamiento a suscribir con el Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO. 8. Que de conformidad al artículo 3 del citado acuerdo, el objetivo principal del proyecto es el de contribuir a la recuperación social y económica del Centro Histórico de San Salvador, favoreciendo el regreso a su uso residencial y la reducción del déficit habitacional por medio de intervenciones articuladas en ese sector, con reforzamiento del modelo cooperativo. Romanos 9, que entre las obligaciones del Gobierno de la República de El Salvador, de acuerdo al mencionado acuerdo bilateral, se encuentra en el artículo 5, número 2, el de asegurar a la disponibilidad de los terrenos y de los edificios necesarios para la construcción, reestructuración de las viviendas, según lo previsto por el documento de proyecto para lograr los objetivos del mismo. Romanos 10, que con el fin de dar cumplimiento al mencionado acuerdo bilateral y llevar a cabo el proyecto en mención, es necesario que algunos inmuebles propiedad del Estado en el ramo de obras públicas, transporte y vivienda y desarrollo urbano sean transferidos por Ministerio de Ley al Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, para que esta institución los transfiera a título de donación a las cooperativas de vivienda. Romanos 11, que entre los inmuebles afectados por el citado proyecto existe una porción de la calle denominada Chile, la cual, de acuerdo al informe técnico respectivo, ya no tiene uso vial, por lo que será necesario desafectarla del uso público para que sea transferida
por Ministerio de Ley a Fonavipo. Romanos 12. Que en la sesión número 41 del Consejo de Ministros del día 3 de mayo de 2018, en el punto 5A, se autorizó al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Humano para transferir por Ministerio de Ley a favor de Fonavipo 4 inmuebles para la ejecución del citado proyecto. Romanos 13. Que en virtud de las consideraciones anteriores se hace necesario emitir una ley que contenga todas las disposiciones necesarias para regular las condiciones del subsidio y financiamiento para la ejecución del proyecto denominado recalificación socioeconómica y cultural del Centro Histórico de San Salvador y de su función habitacional mediante el movimiento cooperativo. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales e iniciativa, decreta la siguiente: Ley especial para el subsidio y financiamiento de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y para la transferencia de los inmuebles a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular y posteriormente su transferencia a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua del Centro Histórico de San Salvador. Capítulo 1. Disposiciones preliminares. Objeto. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones y procedimientos para que el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, en calidad de ejecutor del proyecto denominado Recalificación Socioeconómica y Cultural del Centro Histórico de San Salvador y de su función habitacional mediante el movimiento cooperativo, en adelante el proyecto, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular, este último como administrador de cartera, pueda otorgar subsidio y financiamiento a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua del Centro Histórico de San Salvador. Asimismo, la presente ley tiene por objeto lo relativo a la transferencia por Ministerio de Ley de los inmuebles propiedades del Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo de obras públicas, transporte de vivienda y desarrollo urbano, seleccionados en el marco del referido proyecto para la construcción o reestructuración de las viviendas a favor de Fonavipo y habilitarles para transferir a título de donación dichos inmuebles a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Asimismo, el procedimiento especial para la desafectación del inmueble denominado como Calle Chile, ubicado en el barrio Candelaria de la ciudad de San Salvador, que ha quedado en desuso a criterio de las autoridades competentes del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano por haberse modificado su uso, el cual forma parte de uno de los inmuebles a transferir en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Siglas, acrónimos y definiciones. Artículo 2. Las palabras y siglas utilizadas en el presente decreto tienen el siguiente significado: MOPTBDU, Viceministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano. BMVDU, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. Fonavipo, Fondo Nacional de Vivienda Popular. CBAM, Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. DHAH, Dirección de Hábitat y Asentamientos Humanos del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. CHSS, Centro Histórico de San Salvador. CNR, Centro Nacional de Registros. ILP, Instituto de Legalización de la Propiedad. FEC, Fondo Especial de Contribuciones para Viviendas de Fonavipo. Construcción y o reestructuración de las viviendas, la construcción de viviendas nuevas, así como la restauración y o rehabilitación de viviendas existentes en el caso de edificaciones reconocidas como bien cultural, así como las construcciones de los equipamientos comunitarios recreativos, zonas verdes y los espacios para las actividades económicas necesarias para el funcionamiento integral de los complejos habitacionales. Pobreza extrema. En pobreza extrema se ubican aquellos hogares que con su ingreso per cápita no alcanzan a cubrir el costo per cápita de la canasta básica alimentaria CBA. Situación de abandono. Las personas en situación de abandono son aquellas de 0 años en adelante con factores de riesgo que inciden en la falta o insuficiencia de respuesta del grupo familiar, de convivencia o de redes de apoyo comunitario. Discapacidad. Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Capítulo 2.
Subsidio y financiamiento a cooperativas de vivienda por ayuda mutua, naturaleza del crédito. Artículo 3. Con los recursos del proyecto destinado a la construcción y o restauración de las viviendas por las CBAM, según lo establecido en el acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de El Salvador, el BMBDU, a través de Fonavipo como administrador de la cartera, otorgará subsidio y financiamiento a las asociaciones a través de la CBAM del CHCSS. El BMBDU será la institución competente para seleccionar la CBAM a beneficiar conforme a los requisitos establecidos en el manual para ejecución autogestionaria del financiamiento otorgado a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua para la construcción de esos complejos habitacionales, el cual forma parte integral del plan operativo del proyecto. El fondo de financiamiento correspondiente al crédito tendrá una tasa de interés del 0.0%, con un periodo de gracia de 12 meses contados a partir de la firma del acta de toma de posesión del nuevo complejo habitacional por la CBAM y un plazo de 20 años para el pago del crédito contado a partir de la finalización del año de gracia. El monto correspondiente al subsidio podrá ser de hasta un 70% del financiamiento total. Podrán recibir subsidio únicamente los asociados cuyo ingreso familiar mensual no supere los 2,5 salarios mínimos del sector comercio, servicios y otros. El porcentaje subsidiario en cada caso se establecerá a partir de los resultados del estudio socioeconómico por el BMBDU a través del DHAH realice a los asociados y su grupo familiar de cada CBAM. En el caso especial que la CBAM cuente con asociados, ya sea de forma individual o como grupo familiar, que se encuentren en condiciones de pobreza extrema y o situaciones de abandono, y además el grupo familiar cuente con menores de edad, mujeres cabezas de hogar y víctimas de violencia intrafamiliar, personas adultas mayores y o personas con discapacidad, podrán autorizarse un subsidio específico de hasta el 100%, el cual se verá reflejado en la cuota que deberán pagar el asociado en el concepto que se detalla en el artículo 6 de esta ley, previo análisis y resolución por el BMBDU. El monto de la cuota que los asociados pagarán a la CBAM, así como la cuota mensal que pagará la CBAM a Fonavipo, serán establecidos por el BMBDU mediante la aplicación de un sistema de cálculo que considere el ingreso mensual del asociado y su grupo familiar. El número de miembros del grupo familiar, así como el porcentaje de subsidios aplicables según los resultados del estudio socioeconómico. En el manual para ejecución autogestionaria y financiamiento otorgado a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua para la construcción de sus complejos habitacionales, el cual forma parte integral del plan operativo del proyecto, se indicarán los criterios de elegibilidad, mecanismos y procedimientos para el otorgamiento de crédito y del subsidio respectivo. Del subsidio a los asociados a través de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Artículo 4. El subsidio se hará constar en un certificado que otorgará Fonavipo a la CBAM, donde se expresa la cantidad del número de asociados beneficiarios con índice anexo para que contenga la información necesaria para cada beneficiario. Contrato de habitación, artículo 5. La CBAM suscribirán con cada uno de los asociados adjudicatarios y con carácter previo a la asignación de las respectivas viviendas un contrato de habitación de carácter vitalicio mientras las partes cumplan con sus obligaciones. El mencionado contrato se otorgará en escritura pública y deberá inscribirse en el registro de la propiedad, raíz e hipotecas, el cual pagará en concepto de tasa $8.86 de los Estados Unidos de América. La tasa por la cancelación o terminación del contrato de habitación será de $8.86 de los Estados Unidos de América. Aporte de los asociados. Los asociados aportarán mensualmente durante el plazo establecido por la amortización del crédito contratado por la CBAM
las cuotas correspondientes que serán destinadas por la CDAM al pago del crédito otorgado a su favor por Fonavipo, no pudiendo considerarse este aporte mensual como parte de los haberes del asociado. Asimismo, los asociados pagarán una suma adicional destinada a cubrir los gastos de mantenimiento y demás servicios que suministre la CDAM para el buen funcionamiento del complejo habitacional. Esta suma adicional no integra la cuota social y en consecuencia no es reintegrable. Las sumas pagadas por los asociados a la CDAM durante el periodo de gracia establecido por el artículo 3 de la presente ley serán utilizadas por la CDAM para construir un fondo de socorro que será utilizado cuando algún asociado se encuentre imposibilitado para pagar la cuota mensual durante el plazo establecido para la amortización del crédito contratado por la CDAM. Los asociados deberán destinar la respectiva vivienda adjudicada para residir con su grupo familiar. El derecho de habitación es intransmisible a los herederos y no puede cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. Tenencia material de la unidad habitacional, artículo 7. La CDAM pondrá a los asociados en tenencia material de sus respectivas unidades de vivienda adjudicadas. Los mantendrá en el ejercicio de sus derechos, los defenderá en las posibles perturbaciones de terceros y pagará el préstamo a favor de Fonavipo de acuerdo a lo previsto en la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes. El asociado en su calidad de habitador se obliga a contribuir el pago de los gastos comunes de administración, mantenimiento y reparación de las viviendas y el complejo habitacional. Causales de terminación del contrato de habitación. Artículo 8. Serán causales de terminación del contrato de habitación las siguientes. A. Pérdida de la calidad de asociado de conformidad al artículo 22 de la Ley General de Acciones Cooperativas. B. Si el asociado no destina la vivienda para residencia propia y de sus familiares. C. El incumplimiento reiterado o injustificado del asociado en el pago de las aportaciones que correspondan a la amortización del crédito de la CDAM a favor de Fonavipo, así como de las aportaciones que serán utilizadas por la CDAM para construir el fondo de socorro y el contrato de habitación. Se establecerá cuando se configure el incumplimiento reiterado o injustificado. D. El atraso reiterado del asociado en el pago de los gastos comunes de administración, mantenimiento y reparación en el contrato de habitación se establecerá cuando se configura el atraso reiterado. Terminación de contrato, artículo 9. En caso de terminación del contrato de habitación de conformidad a lo anterior, de conformidad a la anterior disposición o por cualquier otra causa establecida en el derecho común, el asociado y su grupo familiar deberá desocupar la vivienda dentro de los 60 días de ocurrido el hecho. Y si el desalojo no ocurriera voluntariamente, deberá recurrirse a la vía judicial para interponer la acción que legalmente corresponda. Dificultad del asociado por pago de la cuota de amortización. Artículo 10. Toda vez que el asociado afronte dificultades para el pago de la correspondiente cuota de amortización, debido a causas que no le sean imputables, la CDAM procurará resolver el problema mediante el fondo de socorro destinado a cubrir las momentáneas dificultades financieras de los asociados. O si se tratara de una dificultad financiera duradera, gestionado ante el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, la actualización del estudio socioeconómico y la revisión del subsidio correspondiente se aplicará. En el caso de corresponder al desalojo, se procederá en la forma establecida en el artículo anterior para retiro voluntario. Financiamiento a nuevas cooperativas, artículo 11. Con los fondos originados por el pago de crédito de la CDAM del Centro Histórico de El Salvador, se podrá otorgar financiamiento según disponibilidad a nuevas CDAM a nivel nacional, aplicando lo establecido en el artículo 3 al 11 de la presente ley. De las transferencias de inmuebles propiedad del Estado sujetos a donación.
que el Estadio del Gobierno de El Salvador, en el ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, MOP, es dueño y actual poseedor de los siguientes inmuebles. Omito esta descripción, parte técnica, que fue la que nos autorizó el Pleno a omitir. Y continuamos con la lectura más adelante, cuando dice que de conformidad a nota 0656 con referencia 4300 de fecha 9 de abril de 2018, la Dirección General del Presupuesto ha evaluado los inmuebles antes relacionados de la siguiente manera. El primero, $30.200 de los Estados Unidos de América. El segundo, $46.295 de los Estados Unidos de América. El tercero, $217.605 de los Estados Unidos de América. El cuarto, $68.750 de los Estados Unidos de América. Desafectación y declaratoria en desuso de la calle Chile. Artículo 13. Por medio de la presente ley se declara en desuso y se desafecta del uso público de conformidad a opinión técnica favorable del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Humano la calle denominada Chile, cuya descripción técnica es la siguiente: inmueble de denominación recalificación socioeconómica y cultural del Centro Histórico de El Salvador y de su función habitacional mediante el movimiento cooperativo Candelaria, calle Chile, propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador, ubicado en intersección del Boulevard Venezuela con la avenida Cuscatlán y la segunda avenida Sur, municipio de San Salvador, departamento de San Salvador, con una extensión superficial de 368.55 metros cuadrados, equivalentes a 531.61 varas cuadradas. No leo esto. Artículo 14. De conformidad a la presente ley, los inmuebles relacionados con el artículo 12 y 13 de la misma se transfieren por Ministerio de Ley a favor de Fonavipo para que éste a su vez done a las CBAM del CHSS en las condiciones establecidas en el artículo 16, 17, 18 y 19 de esta ley. Exención de pago en aranceles registrales, artículo 15. Todas las transferencias y demás actos contratados y diligenciados que fueren necesarios, así como los documentos sujetos a aprobación por el CNR u otras instituciones para inscribir los inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador, así como de Fonavipo, o para legalizarlos, urbanizarlos y traspasarlos a favor de la CBAM, estarán exentos del pago de los impuestos a que hace referencia la Ley de Impuestos sobre Transferencia de Bienes Raíces y de los derechos registrales y catastrales correspondientes. No causará ningún costo la solicitud de planos y certificaciones de todo tipo que Fonavipo gestionara en cumplimiento del presente decreto. Será competencia del ILP el levantamiento topográfico de los inmuebles a adquirir por el Estado y Gobierno de El Salvador para ser transferidos debidamente saneados técnica y legalmente a favor de Fonavipo, así como la elaboración de planos y la presentación de trámites ante el CNR. Transferencia de inmuebles a favor de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Artículo 16. Será el BMBDU el competente para determinar mediante resolución debidamente motivada la CBAM que cumpla con los requisitos establecidos en el manual para ejecución autogestionaria del financiamiento otorgado a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua para la construcción de sus complejos habitacionales, el cual forma parte integral del plan operativo del proyecto, para que sean favorecidas con las transferencias de los respectivos inmuebles. El BMBDU modificará a Fonavipo las resoluciones antes mencionadas. El listado de las CBAM beneficiadas y el inmueble que deberá transferirse a cada una de estas. Destino de los inmuebles, artículo 17. Los inmuebles serán destinados para que en ellos se realice la construcción o reestructuración de viviendas con el fin de favorecer a familias de escasos recursos económicos,
asociadas en CBAM domiciliarias en San Salvador, de los cuales forma parte integral la construcción de los equipamientos comunitarios recreativos, zonas verdes y los espacios para las actividades económicas integrados a la CBAM. Los mencionados inmuebles serán dados en garantía hipotecaria por la CBAM a favor de Fonavipo en relación a los créditos mencionados en el artículo 3 de esta ley. Los inmuebles formarán parte del inventario del FEC de Fonavipo. Los inmuebles relacionados y descritos en el presente ley formarán parte del inventario del Fondo Especial de las Contribuciones para Vivienda de Fonavipo según avalúo de la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Capítulo cuarto. De las disoluciones o fusión de cooperativas de vivienda, disolución de la CBAM. Artículo 19. Como condición previa a la transferencia de los inmuebles, deberá hacerse constar en los estatutos de la CBAM que si la asociación cooperativa es disuelta, liquidada, suspendida o cancelada, de conformidad al artículo 85 y siguientes de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, los inmuebles donados por Fonavipo deberán ser entregados al donante original con todos sus edificios y construcciones para que el inmueble mantenga su finalidad de uso habitacional de interés social. Dicho procedimiento administrativo se establecerá en el manual para la ejecución autogestionaria del financiamiento otorgado a las cooperativas de vivienda para ayuda mutua para la construcción de sus complejos habitacionales. Para que Fonavipo proceda a realizar la donación del inmueble a una nueva CBAM que el BMDU o Fonavipo designe. En caso de disolución de una CBAM por fusión con otra CBAM, mediante incorporación total de una en la otra o por constitución de una nueva CBAM que consuma los patrimonios y los asociados de las fusionadas, la propiedad del inmueble podrá ser transferida a la CBAM que resultare de la fusión, asegurando que la preservación del derecho a habitación de sus asociados mediante la suscripción de los respectivos contratos de habitación. Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo es sin perjuicio de que se deberá estipular en el contrato de donación una condición resolutoria consistente en que si la asociación cooperativa es disuelta, liquidada, suspendida o cancelada de conformidad al artículo 85 y siguiente de la Ley General de Acciones Cooperativas, el contrato de donación será resuelto volviendo las cosas al estado que tenía antes de la celebración del contrato de donación, como si la obligación no hubiera existido. Pérdida del subsidio, artículo 20. La determinación del contrato de habitación conducirá a la pérdida del subsidio para la persona afectada en el caso que aplique, debiendo la CBAM postular a un nuevo asociado ante el BMBDU, evidenciando que esto cumple con las condiciones de elegibilidad establecidas en el manual para ejecución autogestionaria del financiamiento otorgada a las cooperativas de vivienda para ayuda mutua para la construcción de sus complejos habitacionales. El BMBDU calificará al nuevo asociado, aplicando el estudio socioeconómico correspondiente y notificará a la CBAM y a Fonavipo el monto de la aportación mensual aplicable al nuevo asociado para la amortización del crédito contratado por la CBAM, así como el cambio en la cuota mensal que pagará la CBAM a Fonavipo en el caso que aplicare. En el caso de pérdida de la calidad de asociado por fallecimiento de este, se iniciará el proceso para que el beneficiario establecido por el asociado en el contrato de habitación suscrito con la CBAM pueda ser postulado por la CBAM como nuevo asociado, sometiéndose al proceso de calificación por el BMDU. Capítulo 5, disposiciones generales. Carencia de bienes. Artículo 21. Para aplicar el proyecto, los asociados a la CBAM deberán presentar la certificación del CNR que establezca la carencia de bienes inmuebles a nivel nacional del grupo familiar. En cuanto a las carencias de bienes que extiende el CNR a nivel nacional, este cobrará el arancel correspondiente al 25% del valor normal de las certificaciones solicitadas, que serán tramitadas por la oficina correspondiente del BMDU. Excepciones. Artículo 22.
Si en la certificación extendida por el CNR se hace constar que uno o todos los miembros de la familia han sido beneficiados con anterioridad por un decreto o posee bienes inmuebles a su favor, no podrá optar al beneficio otorgado por la presente ley. De la anterior prohibición se exceptúan los inmuebles que no pueden ser habitados debido a desplazamiento en situación de violencia verificada por autoridad competente y por encontrarse en situación de riesgo medioambiental. Esta excepción deberá de probarse por cualquier medio permitido por el ordenamiento legal. Prohibiciones, artículo 23. Se prohíbe a los asociados subarrendar o cualquier otra figura legal de utilización de las viviendas, debiendo hacerse constar esta prohibición en el respectivo contrato de habitación. El inmueble transferido a título de donación a favor de las cooperativas no podrá ser dado en administración y o transferido a otras personas o instituciones de la naturaleza que fueren, incluyendo otras CBAM, ni podrán ser hipotecado, embargado o constituirse sobre dicho inmueble otro tipo de gravamen a favor de un tercero. Exceptuarse de la anterior prohibición a Fonavipo, esta condición deberá hacerse constar que en el instrumento objeto de la inscripción y también en la inscripción que se efectúe en el registro de la propiedad raíz e hipoteca respectivo. Las transgresiones de estas prohibiciones dará lugar a las acciones legales correspondientes. Costo por la administración de la cartera, artículo 24. El BMBDU reconocerá los gastos operativos en concepto de administración de la cartera mientras Fonavipo realice desembolsos a la CBAM. El costo de administración de la cartera sea cubierto y descontado por los fondos transferidos a Fonavipo durante el periodo de amortización del crédito. El costo de administración de la cartera será descontado a los fondos reembolsables por la CBAM. El BMBDU y Fonavipo establecerán de mutuo acuerdo el costo por administración de la cartera, el cual será revisado cada 3 años. Falsedad de información, artículo 25. Los beneficiarios que dieran falsa información en el inicio del procedimiento administrativo para la conformación de expediente ante el BMBDU, la ocultasen o alterasen para beneficiarse con la presente ley, perderá el derecho a residir en el inmueble. Registro contables. El control de los hechos económicos derivados de la administración de la cartera deberá llevarse en cuenta y registro contable separados del patrimonio general de Fonavipo. Capítulo 6. Disposiciones finales. Especialidad de la ley. La presente ley es de carácter especial e interés público y sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier otra que lo contraríen, a excepción de la ley contra el lavado de dinero y de activos. Norma supletoria, artículo 28. En todo lo que no se oponga a la presente ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en la legislación común. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2018. Leído el dictamen con su respectivo, el dictamen número 35 con su respectivo proyecto de decreto, señor presidente.